Con Carabineros esta es una historia más larga, ¿no? O sea, bueno, más allá de lo que yo piense de las razones que motivaron esto, ¿no? Pero no cabe duda que un cuerpo militar policial con organización militar, en el cual se van en pocos meses como 40 de los más altos oficiales, ciertamente queda muy debilitado, muy debilitado. O sea, yo creo que el debilitamiento de Carabineros es una cosa que parte, por cierto, de los fenómenos de corrupción, toda esta decisión, de una decisión posterior de salida de mucha gente, y cuando se fue el general Soto, a comienzos de este año, creo que fue el año pasado, fue una decisión bastante más fuerte, que fue sacar a toda la plana mayor de Carabineros. Sí. Yo nunca se supo por qué, si estaban involucrados en algo, si no estaban involucrados en algo, se les llamó a retiro a todos. Y naturalmente eso resiente a la fuerza. Y al mismo tiempo, creo que debilitó la capacidad de gestión. Por cierto. O sea, pero yo repito, yo no dejo de... Yo condeno y absolutamente, a lo mejor había que echarlo, estoy diciendo... Estaba diciendo solamente un hecho objetivo. Carabineros es una fuerza mucho más debilitada que lo que estaba antes, y eso curiosamente hace que muchas de sus reacciones, muchas de las cosas que hacen, sean precisamente lo contrario, como para demostrar energía, para demostrar fuerza. Por ejemplo, el tema que ha sido el tema de estos días, el tema de los balines, no balines o perdigones, toda esa cuestión, eso realmente es una forma de represión que yo le confieso que no la había visto acá. Senador. No la había visto acá. Y la verdad es que yo creo que lejos de mejorar las condiciones para controlarlos, empeora. Controlar los eventos está empeorando. Senador, yo a eso quiero apuntar, porque está claro que el enfrentamiento físico, por decirlo de alguna manera, no está correcto, por decir la palabra como más sanita. Pero, ¿qué pasa con la inteligencia? Porque acá hemos planteado hartos antecedentes de quiénes son estos grupos, que además son grupos minoritarios, pero ¿por qué no los podemos identificar? ¿Por qué cada vez que hay una gran manifestación siempre pasa lo mismo? O sea, está fallando la inteligencia, que no sabemos quiénes son, cómo operan, cuál es su líder, dónde se van a dirigir. Porque no tenemos organismos de inteligencia capaces de llevar adelante esa tarea. Porque tenemos en los tiempos que yo era ministro del Interior se creó esta Agencia Nacional de Inteligencia, pero naturalmente las condiciones en esa época eran distintas y no hubo posibilidad alguna de que esto fuera una agencia de inteligencia civil, sino que solamente una especie de cúpula que analizaba material que le proporcionaban los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Investigación. No se le dio la importancia a la Ahora se inteligencia está reformando esto de nuevo, y yo presenté ahí dos indicaciones, pues presenté varias, pero bueno, una, ¿qué es lo que va a hacer esta agencia de inteligencia civil? Porque esta agencia de inteligencia civil le vamos a pedir que espíe chileno, pues no es cosa fácil. Por lo tanto, a mi juicio, esto está ligado con el crimen organizado, con terrorismo, con narcotráfico, con piratería, con trata de personas. Y con crimen organizado en general. Está relacionado a lo que está eso es lo que sucediendo. debería hacer. Pero resulta que la segunda indicación, que era para que la agencia pudiera tener sus propios agentes para hacer esto, me dijeron que no, pues. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque le puede pedir prestada a gente de investigación y a Carabineros. Ahora, pero ¿y entonces cómo todo el mundo funciona, sabe Dani? que eso significa que usted se está rechazando la posibilidad de hacer lo que usted dice. Estamos hablando de una cosa bastante delicada, de penetrar los grupos que están creando problemas. Que para no reaccionar y actuar para que no veamos pero absolutamente. catastróficos. Entonces esto todavía está ahí, desgraciadamente está votación en sala. Yo voy a reponer las indicaciones. Y si ¿Esto no, usted lo propuso peleando. cuándo? Hace un mes atrás. Un mes y medio atrás. Senador, ¿y a usted qué le parece? ¿Dónde está el problema de todo esto que estamos conversando? Que Gino ha hecho la pregunta, porque hay tantas preguntas arriba de la mesa, pero esta es una de las preguntas del millón. Y esto hay que decirlo y hay que asumirlo. El país tiene un serio déficit de su sistema de inteligencia. Todos los países democráticos tienen sistemas de inteligencia que le permiten, entre otras cosas, conjurar la acción de grupos organizados, de grupos terroristas, o de grupos de distinta naturaleza que son cada vez más eficaces, que cada vez son más globales, que tienen redes en distintos países. Y efectivamente nos hemos quedado, y esto es algo que ha quedado en evidencia, nos quedamos extraordinariamente atrás en tener un sistema de inteligencia que nos permita, por ejemplo, detectar todo lo que ocurrió, estoy refiriéndome a un hecho específico, pero la quema simultánea de las estaciones de metro, cuando uno ve, en definitiva, o conversa con las personas que conocen el tema, te dicen, mira, estos grupos llegaron organizadamente,
sabían exactamente a dónde dirigirse, tenían casi protocolos de acción. Bueno, el sistema ha sido absolutamente incapaz, ni decir la Fiscalía, de detectar quiénes son precisamente estos grupos. O sea, y llevamos 3 semanas. Así es. O sea, bueno, esa es la mejor y se ha detenido demostración. 1 o 2 personas. O sea, y de verdad la sensación es de una indefensión total. Así es. Porque de verdad es grave que uno se dé cuenta, tras estos episodios que tienen al país de esta manera. Uno dice, ¿cómo no hay un ente que vaya fiscalizando cómo va trabajando? Y fundamentalmente los servicios de inteligencia y los sistemas de inteligencia de la democracia, lo que hacen, y este es el sentido que tienen, es que anticipan. Sí, claro. Pero Aquí obvio, nadie esa anticipa, es la nadie verdad, ¿no? está hasta en las redes Dicho sociales. en simple, cuando ya se quemaron los vagones, por así decirlo, significa que la inteligencia llegó tarde. Que a eso voy. Y cuando nadie advirtió ni siquiera las redes sociales. Entonces, y eso como que uno dice, exactamente. si Entonces, no está ni esa capacidad. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo, creo yo, bien en el Congreso, es precisamente dar un paso enérgico para dotar al país de un sistema de inteligencia con todas las garantías democráticas que tiene que tener. Y tiene Porque que aquí ser hay rápido. porque aquí hay que también tener cuidado, porque en definitiva se trata de que los servicios de inteligencia actúen en lo que tienen que actuar y no se desvirtúen hacia otros propósitos. Creo que el tema Carabineros también aconseja una reflexión. Efectivamente, Carabineros es una institución, estamos trabajando en eso también, que desde el punto de vista, Mari, de sus procedimientos, requería una modernización muy, muy contundente. Si uno mira lo que es la organización interna de Carabineros hoy día y lo que era hace 30 años atrás, y es casi la misma. Igual. Y resulta que la sociedad, los problemas, los tipos de delitos, ha cambiado enormemente. Estamos avanzando también en esa dirección. Pero aquí, claramente, esta crisis nos dejó al frente con estos dos pendientes. Tener un sistema democrático de inteligencia y tener una policía aún más fortalecida. Senador, yo le quiero preguntar algo que ha ocurrido en las manifestaciones y se instala mucho la frase que llegamos tarde. Ya muchas cosas. Con estas cifras de los 200 jóvenes, porque son en su mayoría jóvenes, con daño ocular, yo ya se lo he dicho, yo participé en una de las marchas, la más masiva, la del 1.200.000, y uno dice, estando ahí uno ve una realidad absolutamente distinta de la que se puede ver en televisión, desde el sentimiento hasta la cantidad de gente con la que uno logra conversar. Aquí no hay colores políticos, acá hay experiencias de vida. Y llegar a esto de que un organismo internacional, la ONU, nos diga que tenemos esta cifra alarmante de más de 200 personas con daño ocular, de nuevo llegamos tarde o tenemos que esperar o lo que le ocurrió a Gustavo Gatica, que de verdad esperamos que ojalá pueda recuperar la visión de uno de sus ojos. Bueno, sin duda que este ha sido uno de los temas que yo creo que más nos ha impactado a todos. Porque eso y internacionalmente también saltó la ONU por el uso excesivo de las fuerzas. fuerzas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos yo creo que, ayer. Oye, yo creo que no han habido en esto dos opiniones de repudiar absolutamente todo lo que tiene que ver con el uso excesivo de la fuerza, que hayan producido verdaderamente estos hechos que para las familias y para el país son verdaderamente hechos trágicos. En consecuencia, a mí me parece bien que se hayan revisado y que se hayan corregido los protocolos, porque esto es algo que hay que detenerlo sí o sí, y la policía tiene que ser capaz de ejercer sus acciones, pero respetando los derechos de las personas y sin incurrir en conductas que en definitiva generen estos efectos. Pero ayer, por ejemplo, conversábamos con una directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y decía que le preocupó mucho porque si bien hablábamos, senador, de que se había acotado el uso de la escopeta antimotín, sí decía que se ampliaron cómo ocuparla o en qué momentos ocuparla. Entonces, efectivamente, ella decía, y ahí quedamos, pero ¿cómo? En vez de achicarse el campo de acción, se había ampliado, decía. Por ejemplo, que se podía usar para proteger propiedad privada. No es solamente, el problema es el arma. Es la decisión que se toma acerca del arma. Yo, mire, imagínense que yo acepto, que no lo acepto mucho, porque 200 casos como mucho, sería como demasiado, ¿no? Que el arma en realidad se usa para motines y es un arma expansiva. O sea, usted dispara y el cartucho lleva 8 o 9. Sí, se divide en 8. Entonces se divide y por lo tanto puede ocurrir que le peguen en cualquier parte. Pero es que es peor todavía. Porque es peor, porque si usted dice, bueno, no hay intención. Pero es que poner un arma en manos de gente que tiene que combatir motines, un arma que saben que puede dañar a personas en lugares vitales. La verdad es que por eso yo pedí que la saquen de circulación. ¿Usted cree que se tiene que salir de circulación? Hay que sacarla de circulación. ¿Sabe por qué? Porque finalmente,
se han convertido en el símbolo represivo que no permite actuar adecuadamente a Carabineros. ¿Y usted, senadora, que seguirá actuando, sí, con cosas que uno no le lo que sea, que los gases lacrimógenos y los, ¿cómo se llama? Los guanacos y todas estas cosas, pero por lo menos que el arma, y mire, usted vio como apaleaban a un señor ahí en la hormiga también. O sea, violencia puede seguir existiendo, pero por lo menos este elemento que de alguna manera siembra la violencia, la verdad es que es muy complicado. Y en caso de que Carabineros sea amenazado en su integridad física. Tiene sus armas de fuego. Pues, ¿Cómo? No, tiene sus armas de fuego para decirle a la gente que por favor no la ataquen. ¿Y eso no es peor? Porque no las va a usar, no las usa como esto. Estos se usan contra el grupo, contra la masa. Pues naturalmente, si este fulano que estaba ahí disparándole a un carabinero, o a una persona le va a disparar, y un carabinero llega, por cierto, tiene que usar su arma en contra de ese tipo. Pero lo que no pueden hacer es usarla en contra del grupo. No, porque el carabinero no está en condición. El ejército podría hacer eso, por eso que nunca hay que sacar al ejército. El ejército está entrenado para disparar. El carabinero está entrenado para evitar este tipo de conflicto y por lo tanto, si usa sus armas de fuego, las pocas veces que las ha usado en la historia de la institución, han sido momentos muy complicados. ¿Usted cree que fue una mala decisión haber sacado al ejército de las calles? Yo, por cierto, que creo que nunca... Mire, yo siempre cito a alguien que me da no sé qué citarlo. A ver. No me gusta citarlo. No lo haga entonces. A la gente se le olvida que por allá, por comienzos del año 1973, los camioneros empezaron de nuevo con los camioneros y los comerciantes. Lo mismo el paro de octubre empezó a poner de nuevo. Y una periodista, como usted, le preguntó al general que a cargo de la guarnición de Santiago, que todos recordamos quién era un general democrático en ese momento, se le clasificaba con los generales democráticos. General Pinochet, ¿y usted cree que va a ser necesario que salga el ejército? Y él contestó, señorita, ojalá que no, porque cuando el ejército sale a matar. ¿Usted cree que ahora salió a matar el No, ejército? yo no creo, felizmente no creo que no salió, pero que es un riesgo muy grande en todo caso. Ese sí que es un riesgo grande. Yo prefiero tener la policía con sus instrumentos habituales. Pero y en ese momento que estaba viviendo el país, ¿qué se hace? ¿Cuál era la otra medida que se podía tomar? Yo creo que había que haber hecho lo mismo que acá. Pues, oiga, si fíjese que si los carabineros al final en esa época defendían la institucionalidad bastante más, no olvidemos que se requirieron 7 generales de carabineros, sacar 7 generales de carabineros para encontrarse general Mendoza, pues. Se retiraron 7 generales de carabineros antes que participar en el golpe de Estado del 73. No, pero le estoy diciendo en esta ocasión. En esta ocasión yo creo que había había que hacerlo con policía fundamentalmente. Ya. Y yo no habría sacado jamás, yo me opuse desde el principio al estado de emergencia. Creo que fue un error que ahora es bien curioso porque cuando aumentó la violencia, alguien podría decir, bueno, es que yo creo que gran parte de la violencia aumentó por el estado de emergencia. Y por el riesgo que la gente, por la indignación que le produjo a la gente que esto fuera reprimido así, sin perjuicio de estar de acuerdo yo con Andrés Alamán en que lo del metro yo creo que fue una operación planificada. Aprovechó la movilización de masas, pero alguien sabía cómo había que destruir el metro y lo hizo. Senador, usted, porque no quiero dejar pasar lo de la escopeta antimotín, que el senador Insulza dice debiera ser eliminada. ¿Usted cree que debiera ser eliminada completamente? Ver, yo quiero revisar bien cuál es el protocolo, que se estableció. Lo que yo tengo muy claro es que este instrumento tan poderoso tiene que ser de verdad un instrumento de último recurso. ¿Qué quiero decir con eso? Yo estaba pensando, escuchando a José Miguel. Si hay un piquete de carabineros al que le están disparando, y que simultáneamente, como ocurre habitualmente, es cosa de ver las imágenes de televisión, y aquí por supuesto no se trata de emparejar las cosas, pero uno ve a grupos organizados que tienen ondas, que tienen instrumentos para efectivamente atacar a los carabineros con balines de acero, que no son ni siquiera estos perdigones. Entonces uno dice, ¿qué recurso tiene entonces Carabineros cuando está siendo objeto de un ataque letal, en que se le va la vida a los propios carabineros? ¿Cómo puede reaccionar? Entonces yo tengo la impresión de que estos instrumentos tienen que ser instrumentos, como quien dice, para ser utilizados en forma absolutamente excepcional, y quiero reiterar lo que estoy diciendo, cuando esté en riesgo la vida y la integridad física del propio personal. Porque si vamos a decir que a los carabineros se les puede disparar con armas de fuego, se les pueden disparar todo tipo de balines, todo tipo de bombas molotov, ¿y cómo se defienden? Entonces, como yo no quiero
que utilicen sus armas de servicio, porque ya estaríamos en un evento mucho mayor, entonces da la impresión... Tampoco. No lo harían, creo usted. Pero si Carabineros es José una Miguel, cosa, pero José Miguel, trabaja ¿pero qué hace? control de masa, no trabaja represión. Pero José Miguel, ¿pero qué hace un piquete de Carabineros que es atacado por una turba que le tira, como lo vimos el otro día en la televisión, una bomba molotov a la cabeza de 2 jóvenes carabineros, que además los agreden? Carabineras. Carabineras. Sí. Y que están poniendo en riesgo la vida de esos carabineros. ¿Qué tienen que hacer ahí? ¿Qué hacen los Yo la verdad es carabineros? que lo que tiene que hacer ¿Qué hacen? es bueno, pero si tiene instrumentos con los cuales controlar eso sin necesidad de dispararle al grupo. Si el problema es que esto le disparan al grupo y caiga el que caiga. Y sabe ¿A qué que yo instrumento? le quiero plantear un tema para Bueno, que lo la usemos tiene a- el guanaco, tiene en un los gases instante. lacrimógenos, tiene las lumas, que las usan con bastante, que también fuerza. pasa, senador, Tiene lo que ha que- usado siempre. Oiga, reconozcamos que este tema... Perdón, yo no sabía, nosotros no sabíamos de la existencia de estos balines hasta hace poco. Sí, claro. Perdón, yo fui ministro del Interior. No recuerdo ¿Usted que lo conocía? nunca, no recuerdo que jamás se hayan usado cuando yo estaba ahí, jamás. Son nuevos, entonces. Son nuevos, son de procedencia conocida, se utilizan en algunos países, entiendo que se importan de algún país, de Israel o después no sé de dónde, se fabrican y se llaman, como dice, como lo denominaba bien Andrés, armas antimotines. Antimotines. Armas antimotines. La pregunta es decir, bueno, ahora, yo me imagino que en los países en que se usan pueden tener algún efecto. El efecto que han tenido aquí No, es nefasto. el que estaba... Así que es. estaba narrando acá, y el efecto que ha tenido esta protesta, entre paréntesis, que han habido más de 20 civiles muertos. En algunos probablemente en ocasiones que no tienen mucho que ver con... Senador, con lo queremos seguir